De las preguntas por medio de la prensa. Inicio a la ronda de preguntas por parte de Edgar García, de Canal 21. Buenas tardes, presidente. Una consulta. ¿Cuál es el nivel de confianza que ustedes tienen depositado al Tribunal Supremo Electoral para el momento de dar inicio al proceso preliminar de conteo de votos y posteriormente al escrutinio final? ¿Y qué es lo que ustedes esperan por parte del ente colegiado? Gracias. Bien, como ustedes saben, nosotros hemos hecho muchas denuncias, ya hice varias, no las voy a repetir para no aburrirlos, pero han habido muchas irregularidades. Algunas se pudieran decir que son errores. Por ejemplo, el hecho que muchas de las boletas no llevaban el código impreso. Pudiera ser deliberado, pero yo me inclinaría más a pensar, que son errores. Porque no me imagino diciéndole a la imprenta, no impriman el código. Creo que son errores. Pero, por ejemplo, no haberle dado las credenciales a Nuevas Ideas, ojo, esto no es solo una denuncia. El mismo tribunal publicó en su página web, pasada las 4 de la mañana, un comunicado diciéndole a la JRBs a nivel nacional de que instalen la mesa sin las credenciales de Nuevas Ideas porque no las habían dado. Es decir, no es una denuncia mía. El mismo tribunal subsanó a las 4 y pico de la mañana pasadas a todo esto, toda la gente despierta toda la noche y la madrugada tratando de que les entregaran sus credenciales. Entregaron credenciales de mujer con fotografía de hombre, entregaban credenciales con los nombres equivocados, con los datos equivocados. Las pocas que entregaron, y hubo miles, más de 3,000 que ni siquiera fueron entregadas, tanto así que llevó al ente colegiado a votar pasadas las 4 de la mañana porque se hiciera eso. El problema fue que muchas juntas electorales municipales, muchas GEM, en los centros de votación dijeron no hicieron caso omiso a la orden del tribunal, por orden del magistrado Julio Olivo, que no esconde que es un opositor de este gobierno. Él lo ha dicho en televisión: a nosotros los opositores del gobierno nos persiguen. Bueno, él mismo ha dicho como juez electoral que es opositor del gobierno. Pues él, siendo minoría, trató y lo logró en alguna manera, de que no se instalaran muchas mesas. Nuestra gente se quedó afuera de los centros. Ahí están los videos, ahí están las fotografías de nuestra gente afuera de los centros. No los dejaron entrar, instalaron las mesas y después ya es imposible, pues no se puede instalar ahorita a alguien en la mesa porque ya se instaló en la mañana, votaron, es un proceso. Entonces, nivel de confianza en el Tribunal Supremo Electoral, pues yo tengo alguna confianza en 3 magistrados. ¿Por qué? El no darnos las credenciales hasta las 4 de la mañana me hace confiar de los 5. Pero el que 3 hayan tomado la decisión a las 4 pasadas, después del filo de la hora, cuando ya estaban formándose la gente entrando en los centros de votación para conformar JRBs, y que nos dieran eso tardísimo y luego boicoteado por el otro magistrado. Pero si quisieran bloquearnos al 100%, capaz no nos hubieran dado ni eso. Entonces yo tengo fe de que estos 3 magistrados, que no son Julio Olivo y Wellman, que son los... No sé cómo alguien puede confiar en esas 2 personas. A mí me extraña cuando escucho organismos internacionales, por ejemplo, ONG, decir, no, si los magistrados... Ellos de verdad saben quién es Wellman, saben quién es Julio Olivo. Julio Olivo firmó la cancelación de mi candidatura para presidente en la elección pasada. Es decir, ¿cómo se puede? Él ha dicho públicamente que es un opositor al gobierno. Eso no lo puede decir un juez electoral, ese es un árbitro. Pero ¿usted por qué lo dice? Porque yo no soy el árbitro. Si yo estuviera contando los votos, ellos estuvieran rabiando de la cólera. Ellos son el árbitro. Entonces, cuando me preguntas qué confianza tengo, yo le voy a dar el beneficio de la duda a 3 de los magistrados que tomaron la decisión a las 4 y pico de la mañana de que Nuevas Ideas se instalara en las mesas sin credenciales porque ellos no las habían dado. También tengo confianza en las decenas de miles de personas que están cuidando los votos. Las JRB que se lograron instalar, los vigilantes. Hay vigilantes, hay JRB de Gana, JRB de Nuevas Ideas, JRB de Cambio Democrático. Hay vigilantes también de esos partidos, jefes de centro, supervisores. La misma votación, la misma realidad que se impone. Es decir, cuando se abran esas cajas, ahorita podemos hablar lo que hablemos y todo el mundo va a hablar un montón de cosas, pero la verdad se va a ver cuando se abran esas cajas a las 6 de la tarde, digamos.
porque a las 5 se cierra, más la cola, más que voten todos, digamos a las 6 de la tarde, ahí se va a ver la realidad. Muchos de ustedes van a estar grabando esos conteos, que si bien no son las 8.500 mesas, pero pues empieza a dar, como pasó en la presidencial, ¿no? Que grababan una y iban a la otra, y lo mismo, iban a la otra. Creo que se va a dar lo mismo, va a ser un triunfo generalizado y por ende va a haber una realidad que se va a sobreponer sobre lo demás. Confío muchísimo en la misión de la OEA. Es una misión muy profesional que estuvo aquí en la presidencial. Por supuesto, sus declaraciones van a ser muy moderados, pero estoy seguro de que ellos están ahí adentro viendo cada cosa y tratando de solucionar cada cosa, porque para un organismo como la OEA, pues vale más que la elección valga y que funcione y no simplemente quedarse en una denuncia, como ha sucedido en otros países. Igual, y lo digo igual, dicen, el presidente está diciendo que va a haber fraude. No, yo estoy denunciando las cosas antes para que no sucedan. O cuando han sucedido para que se mantengan al mínimo. Por ejemplo, si no han abierto, pues hay que denunciar que no han abierto, etcétera. Si no dejan entrar a los vigilantes, pues hay que denunciar que no los dejan de entrar para que los dejen entrar. Si las colas están muy largas, hay que denunciar para que se apuren y dejen pasar a la gente y que no la tengan en el sol. Todo eso se hace para evitar que pase algo. Creo que una de las personas más interesadas en que este proceso sea expedito, limpio, transparente, correcto y que se respete democráticamente la voluntad del pueblo y con transparencia, soy yo. Porque obviamente, y ustedes lo saben, no vamos a decir números, pero de 200 encuestas que se realizaron, las 200 encuestas decían lo mismo. Entonces, pues obviamente lo que queremos es que se cuenten los votos como debe de ser. Yo he hablado con algunos observadores, he hablado con algunos amigos de la comunidad internacional y me han expresado nuestro mayor interés es que se cuenten todos los votos y que la gente pueda votar y que se cuenten los votos de la gente. Continuamos con Merlin del Cid, de Cadena CNN. Presidente, buenas tardes. Todo indica que el Partido Nuevas Ideas, su partido, va a ser la primera fuerza política después de estas elecciones. Y está por verse si alcanzan solos 43 diputados o 56, o si necesitan de alguna alianza estratégica con otros partidos para alcanzar estas cifras. Ante esa posibilidad hay algunos sectores que dicen que no es conveniente que su administración tenga el control total. ¿Qué le responde a estos sectores, presidente? Le respondo dos cosas. La primera es que aquí en el país siempre ha habido control total de los gobiernos. Yo no recuerdo una asamblea que se opusiera a Cristiani, ni una asamblea que se opusiera a Duarte, ni una asamblea que se opusiera a Calderón Sol. No lo recuerdo, no recuerdo que Funes se peleara con la Asamblea Legislativa, o no tenían los 56 votos. No le decían a Douglas Avilés el voto de oro porque era el número 56. No tuvo Mauricio Funes aprobación de todos sus presupuestos con 56 votos. No tuvo todas las leyes que quisieron aprobar. El FMLN no gobernó con mayoría en la Asamblea, con sus aliados. Es más, ustedes bien saben lo que se negociaba a cambio de eso. Maletines negros, dinero debajo de la mesa, millones de dólares de la partida secreta que ya no existe. Y la presidencia de la Asamblea, la presidencia de la Corte Suprema, la presidencia de la Corte de Cuentas. ¿Cuántas veces fue el mismo presidente de la Asamblea porque se negociaban los votos? O se partían año y medio cada uno. Siempre ha habido control de la Asamblea. El único gobierno que ha tenido una Asamblea en contra hemos sido nosotros en este tiempo. Claro, lo que pasa es que antes las mayorías se construían con dinero corrupto, debajo de la mesa. Y ahora se quiere construir una mayoría con democracia. Y eso es lo que asusta a la gente. Pues no al pueblo, ¿verdad? Sino a tu gente que tú mencionás. Porque, ¿cómo es que no se asustaban cuando las mayorías se compraban con dinero sucio? Cuando las mayorías se compraban con maletines negros. Ahí no había problema que llegaran a 56. Yo recuerdo que estaban cuando el FMLN se partía medio FMLN y votaba con arena. ¿Y qué pasaba ahí? ¿Será porque de repente se decidieron que ya no eran de izquierda, sino que eran de derecha? No, obviamente había un trato y se pasaban para allá. Y eso pasó desde Villalobos. En el 97, con el creado Partido Demócrata, que no sacó un diputado en la próxima elección. Y así fue sucediendo sucesivamente. Las mayorías siempre se construyeron, siempre. Tony Saca no tenía mayoría. No eligió fiscal, no eligió magistrados de la Corte. ¿Acaso no se eligieron los cuatro
los cuatro magníficos, como le llamaban algunos sectores de los que tú te mencionas, ¿acaso no se eligieron en casa presidencial? Se eligieron en casa presidencial, ojo, que no es la casa presidencial la que coge, es la asamblea. Pero si, y eso lo saben ustedes, no es una información secreta. Se eligieron en casa presidencial en una reunión que convocó el expresidente Funes con Arena y el FMLN, y se eligieron 4 candidatos que ni siquiera estaban en la lista del CNJ. Y se eligieron así, y se le dieron 2 a Arena y 2 al FMLN, y se puso al final se unieron pues, pero la idea era repartirse el pastel. Siempre hubo mayoría. Siempre, calificada. No, ya no se diga la simple, que esa era la fácil de armar con un partido aliado. Ya no se diga la calificada, que a veces requería de 2 o 3 partidos aliados. Si ustedes recuerdan a Rodolfo Parker, no era el opositor férreo que tienen ahora. Rodolfo Parker era un osito. Él salía y decía, ay, Mauricio Funes es un hombre tan bueno, que yo siento que es un demócrata cristiano, igual que yo. Es más, no entiendo por qué nosotros no lo pusimos de candidato. Y eso está grabado, fue una entrevista que dio a la prensa gráfica, ahí está en YouTube. Cualquiera lo puede ver, al hombre luchador contra las dictaduras y contra la tiranía, hablando maravillas de Mauricio Funes, que se robó $351 millones de la partida secreta. Claro, porque él recibió 2 millones de esos 351. Y esa información no solo la tenemos nosotros en Casa Presidencial, la tiene la Fiscalía, y se la pueden preguntar al fiscal. Rodolfo Parker recibió $30,000 mensuales durante casi todo el quinquenio de Funes, exceptuando los primeros 3 meses, y recibió $250,000 para su campaña electoral del 2012. ¿A cambio de qué? A cambio de su voto. Y entonces, yo no entiendo por qué esos tanques de pensamiento, esas ONGs, esos autoproclamados defensores de la institucionalidad y del Estado de Derecho, no se escandalizaban cuando las mayorías se construían a punta de dinero sucio, pero se escandalizan cuando una mayoría se construye a punta de democracia. Y no creemos en la democracia entonces, porque si creemos en la democracia vamos a aceptar la voluntad del pueblo, sea cual sea. Recuerden una cosa, esa es la primera respuesta, y la segunda respuesta sobre el mismo tema es que nosotros creemos en la institucionalidad y en el Estado de Derecho, por supuesto que sí, pero nosotros creemos en una institucionalidad democrática, no en otro tipo de institucionalidad que no sé quién se está inventando ahora. ¿Por qué lo digo? Porque en Corea del Norte hay institucionalidad, ahí tienen institucionalidad, pero no hay democracia. Aquí en El Salvador hay democracia, y la institucionalidad democrática, valga la redundancia, tiene a su base la democracia, es decir, nosotros, el pueblo, cada quien con su voto, mi voto vale lo mismo que el de una señora ama de casa, vale lo mismo de una mujer arquitecta, vale lo mismo de un hombre que vende verduras en la calle, vale lo mismo que cualquiera de ustedes, vale lo mismo que el del vicepresidente. Todos tenemos un voto, todos vamos y elegimos. Y decidimos delegar nuestro poder ciudadano a 84 diputados que se distribuyen de una manera como dice nuestro sistema. Y de ahí se elige fiscal, magistrados y todas las otras cosas. Y se aprueban leyes, y se aprueban presupuestos, y se aprueban financiamientos. ¿Y eso qué tendría de malo? Si es lo que el pueblo salvadoreño ha dicho. ¿Cuál sería la alternativa? La alternativa sería no escuchar lo que el pueblo salvadoreño dijo, no respetar la voluntad del pueblo salvadoreño y construir una aritmética distinta a lo que el pueblo dice, sino que a lo que dicen las élites, a lo que dicen unas ONGs o a lo que dicen unos tanques de pensamiento. FUSADES y la ANEP van a decidir la aritmética legislativa, no la va a decidir el pueblo. A mí ese argumento, yo no sé cómo lo hacen tanto, es increíble, yo lo escucho en entrevistas, debates, mesas, foros, en los periódicos, tú venís y me lo preguntás, ¿cómo puede caber esa pregunta? Si la oposición confía fielmente en el árbitro electoral, todas sus banderas y todas sus caras están en la papeleta. Ahí están todas las caras de Arena. En San Salvador tienen 24 caras de Arena, 24 caras del FMLN, 24 caras del PDC, 24 caras de todos los otros partidos de oposición. Cada uno. Y ellos confían en el árbitro. Entonces, ¿cuál es el problema? Si ellos tienen con la confianza del pueblo, pues el pueblo va a marcar sus caras. Pero es que el pueblo no va a marcar sus caras, va a marcar las de nuevas ideas. Y no es esa la democracia que decimos defender. Pero es que la institucionalidad y la separación de poderes, sí, pero es que la institucionalidad es una institucionalidad democrática. Es decir, es una institucionalidad que representa al pueblo y el pueblo decide su representación, no las élites. Perdón Merlin, yo te respeto muchísimo como periodista, sos un gran periodista, de verdad, pero me extraña la pregunta. ¿Cómo podemos cuestionar que el pueblo elija en una democracia? ¿Cómo podemos cuestionar eso? Esa es la base de por eso es lo que defendemos. La democracia de verdad, no solo la democracia cuando gana la oposición.
A veces va a ganar la oposición, a veces va a perder. Yo gané siendo oposición, ahora muy probablemente gane el oficialismo. Ese es el pueblo salvadoreño que decide su futuro, y ustedes incluidos. Y ustedes pueden ir a votar y ejercer su voto también. Es eso lo que tenemos que defender, no es lo que opine Parker. Él tiene derecho a tener su cara, y va a su partido, 24 caras, la primerita es la de él, photoshopeada y todo. ¿Cuál es el problema? Si la gente marca su cara, él va a ser diputado. Si la gente no la marca, él no lo va a hacer. No importa lo que diga Fusades, o cuántos comunicados pongan, o cuántos logos tenga el comunicado. Estas personas que emiten esos comunicados tienen derecho a emitirlos, tienen derecho a que se escuche su voz, y lo hacen, y tienen medios de comunicación a su servicio para hacerlo, tienen dinero para pagar comunicados además, y tienen derecho a votar, y tienen derecho a tratar de influir en su momento en el voto, y lo han hecho. Pero el resultado al final lo decide el pueblo, y la mayoría gana. Así es la democracia. Decía un hombre muy famoso que la democracia es un sistema imperfecto, pero es el mejor sistema que tenemos. Así que lo que estamos aquí es defendiendo la democracia. Si el pueblo salvadoreño elige una mayoría aplastante para nuevas ideas con aliados, pues eso será la decisión del pueblo. Y hay que respetarla. Y va a haber que aplaudirla. Por lo menos para los demócratas, pues habrá alguien que se molestará, pero yo siempre defenderé la voluntad del pueblo, así sea adversa. Aunque, como tú decís, todo indica que va a ser muy positivo. La siguiente pregunta a cargo de la periodista Ingrid Castellanos, de Canal 6, de Telecorporación Salvadoreña. Buenas tardes, presidente. Siempre consultarle con respecto a las credenciales. ¿Usted tiene conocimiento si las credenciales no se entregaron únicamente al partido Nuevas Ideas, o también hubieron otros partidos a quienes no se les entregaron? Y la otra pregunta, si continúan las dudas sobre la utilización del equipo tecnológico, teniendo en cuenta que estamos prácticamente a 2 horas de que cierren los centros de votación, y es entonces que se va a utilizar para el escrutinio final. Gracias. Sí, bien, gracias. Es correcto, las credenciales se entregaron a todos los partidos políticos, a excepción de Nuevas Ideas y Cambio Democrático. Las pocas que se entregaron iban en su mayoría con errores, y una gran cantidad, no estoy hablando de 50, 100, 200, estoy hablando de miles de credenciales que no se entregaron. Cuando dieron las 4 y pico de la mañana, no lo decimos nosotros, lo dijo el Tribunal Supremo Electoral, y es más, en el comunicado que el Tribunal Supremo Electoral puso, que ustedes lo conocen, ahí está en la página web del tribunal, ahí mismo dice: en vista que no se pudieron entregar las credenciales de Nuevas Ideas y Cambio Democrático, se le instruye a las JRBs que permitan que ellos se integren de acuerdo a la matriz que está en la página web. Y ellos en su página web pusieron cómo iba a ser integrada cada junta receptora de votos. Es decir, a mí me queda claro, sería una coincidencia muy grande, ¿no?, que el partido más grande del país fue el que no le dieron sus credenciales, y justamente el que estuvo criticando el proceso. Ahora, eso ni modo, ya el golpe lo tuvimos, 35% de no representación en las JRBs, pero tenemos representación en el otro 65%, y en ese 35%, donde no tenemos representación, sí tenemos vigilantes. Es decir, no están en la mesa, pero están parados ahí viendo. Y hay observadores internacionales, etcétera. Así que siempre pusimos en duda el equipo tecnológico, no porque lo quisiéramos poner en duda, sino porque ustedes vieron el primer simulacro que falló 93%, y el segundo que falló menos, pero porque lo hicieron chiquito y con puros técnicos del tribunal. Ahora, yo quisiera estar equivocado y que ese sistema no falle y esté intacto, y que al final le den un premio a los magistrados por haber sido las elecciones más limpias y transparentes de la historia. O sea, es decir, nosotros queremos que sea vamos a cruzar los dedos porque funcione esta vez. Pero sí nos da miedo que no haya funcionado las veces anteriores, y esperamos que tengan un plan de contingencia para los lugares donde no funcione, tener un acta para llenar la mano como se llenaba antes o algo, pero al final de cuentas, sí darle el mensaje a la población de que si los votos están en la caja, los votos se van a respetar. Entonces hay muchos mecanismos para que se cuenten esos votos, hay organismos internacionales ahí, el mismo fiscal dijo que iba a garantizar que se contara voto por voto. Entonces, si al final hay un problema, mientras el pueblo salvadoreño haya votado y esos votos estén en las cajas, no va a haber problema. Va a haber discusión, va a haber conteo preliminar, va a haber conteo final, va a tardar probablemente, pero si los votos están en las cajas, tenemos gente para defenderlos. Todo depende de que la gente salga a votar, quedan 2 horas, suficiente tiempo para ir. Aquí estoy yo, no he votado y voy a seguir contestando preguntas porque todavía me quedan 2 horas. Y ojo, a las 4:55 que se llega al centro de votación, mientras esté en la cola, aunque la cola tenga 1 kilómetro, tienen que esperar a que termine la última persona en la cola.
Continuamos con Marisela Núñez, de Noticiero El Salvador. Buenas tardes, presidente. Tras estas múltiples denuncias que se han recibido por las irregularidades a la hora de abrir los centros de votación, el bloqueo que se hizo para la constitución de las juntas receptoras de votos por parte del partido Nuevas Ideas, ¿cuál sería el mensaje que enviaría usted a prácticamente 2 horas del cierre para los simpatizantes y para los partidos políticos, ya una vez cierren los centros de votación? Gracias. Bien, bueno, 3 cosas. La primera, nosotros siempre hemos dicho voto masivo mata fraude. Esa no es solo una palabra, un hashtag o algo que se oye bonito, un eslogan, sino que es real. Pasó en el 2019, una vez se abren las cajas y la gente empieza. No es lo mismo cuando algo está cerrado y está difícil, y ahí puede haber una inclinación de la balanza de un lado hacia el otro, a cuando algo es avasallador. Y de repente, es difícil que eso vaya a dar vuelta cuando el voto es masivo. Por eso siempre dijimos voto masivo mata fraude. Y si lo quieren poner en palabras bonitas, voto masivo mata irregularidades generalizadas, intencionales y no intencionales. Esa es la uno. La otra es que, ya que quedan 2 horas, yo insisto en la operación remate. Sí, yo sé que mucha gente ya votó. No tengo el último reporte de esta hora que estaba platicando con ustedes, pero tuve el último, ha votado bastante gente. Creemos que va a terminar muy bien, pero siempre puede ser más. Siempre puede haber más gente. Hay mucha gente que siempre queda en todas las elecciones que no vota por X o Y motivos. Los centros de votación están cerca de las casas. Sí, es cierto, hay cola, pero están cerca de las casas por el voto residencial. Así que yo le hago llamado a la población a que vaya. Puede salir ya, puede salir al terminar esta conferencia, puede salir dentro de media hora, dentro de 1 hora, dentro de 1 hora y media, y llegar con tranquilidad al centro de votación y ejercer su voto sin ningún problema. En cuanto al llamado a las personas que van a estar contando los votos, yo les quiero pedir, bueno, a la gente bien intencionada, que es la mayoría, porque la gente buena es la mayoría en todo. Lo podemos ver con la delincuencia. El 99% de los ciudadanos no son delincuentes. Es el 1% el que nos tiene viviendo en la inseguridad. Menos que antes, pero seguimos viviendo en la inseguridad, y es un 1%. De igual manera, la gran mayoría de la gente que está contando los votos, incluso en el tribunal, es gente buena, gente correcta, gente decente, que va a hacer un buen conteo. Entonces yo le hago el llamado a ellos, a que se impongan sobre las personas que quieran hacer triquiñuelas, porque siempre las hay. Y ojo, hay denuncias como las que tú mencionaste hace un rato, pero dejemos las denuncias, siempre las han habido. Siempre ha habido gente que se ha tratado de aprovechar del sistema. Incluso yo recuerdo antes que decían que los de Arena llevaban una crayola en el reloj para manchar la papeleta. Es decir, siempre han habido esas técnicas de tratar de inducir al voto, arruinar el voto, manchar la papeleta, no cortar la esquina, no firmarla, no sellarla, etcétera, etcétera, etcétera. Aparte de todas las irregularidades de este proceso, amén de lo que pudiera pasar con el sistema. Entonces yo hago un llamado a la gente buena, que es la inmensa mayoría de la que está en los centros y la que está en el tribunal, a que se impongan y que respeten y que hagan que ellos la respetan, pero que hagan que se respete la voluntad del pueblo salvadoreño. Y le hago no un llamado, sino una advertencia a los que hagan lo contrario, a los que traten de hacer fraude o a los que traten de hacer irregularidades intencionales, que estarían cometiendo un delito, y esos delitos se pagan con cárcel. Y no nos va a temblar la mano para perseguir a quienes cometan delitos electorales. Y ya se han configurado varios. Pero los que sigan configurando delitos, pues van a tener que enfrentar la justicia, porque al final la voluntad del pueblo se respeta y nosotros vamos a garantizar que se respete. Y la gente, que es la minoría, la ínfima minoría, pero que puede hacer mucho daño, pues mejor que se abstengan, porque si no respetan la voluntad del pueblo van a ser procesados por fraude electoral. La última intervención a cargo de Jessica Ábalos, de revista Factum. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes. Usted, en su calidad de presidente, esta tarde nos ha convocado y ha hecho un llamado al voto a la población por su partido. El artículo 84 del Código Electoral prohíbe el prevalerse del cargo para la política partidista, y usted ahora, como lo hizo Tony Saca, como lo hizo Mauricio Funes,